Obediencia o necedad. Un consejo es una opinión que alguien da o que alguien recibe acerca de una conducta. Y en la vida del ser humano siempre existe el consejo, porque todos somos hijos, todos tenemos un padre, una madre que nos ha instruido o nos instruye, nos educa a través de un consejo. Siempre se nos dice, si haces esto, te puede pasar esto. Y si bien hay momentos donde se nos educa, hay momentos también donde se nos disciplina. Y se nos disciplina porque hubo una desobediencia. No se hizo lo que se nos aconsejó. Y sabemos que toda desobediencia tiene una consecuencia. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre. La Biblia llama necio a aquellos a quienes desobedecen, a aquellos a quienes no atienden al llamado del consejo. Y nosotros comúnmente decimos, eres desobediente, pero la palabra nos habla sobre necedad. Y si bien al ser necios, al desobedecer un consejo, hay una consecuencia. Y cuando pasa esta consecuencia, cuando estamos viviendo este momento de dificultad, acudimos a nuestros padres, sabiendo pues que ellos en un momento quisieron evitarnos el vivir por un momento de aflicción, de dificultad. Pero ya estando nosotros en este momento, acudimos a ellos. Y ellos, si bien como padres terrenales nos dan un buen consejo, tienen cierta sabiduría, continuase el Padre Celestial, nuestro Padre que nos creó, Jehová de los ejércitos es su nombre. En Génesis 2:7 dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Jehová es nuestro Dios, es nuestro Creador, y nos dio a su Hijo Jesucristo. Ya hemos visto en videos anteriores que decimos, por lo que está escrito, que Dios nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero no todas las personas creen en esto, o hay quienes lo creen, pero pues no hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? No viven haciendo la voluntad para hacer la vida eterna. Porque así como hay desobediencia a nuestros padres terrenales, también hay desobediencia para nuestro Padre Celestial de nuestra parte. Pero, ¿qué dice Dios? Dice en Salmos 14:1, dice necio en su corazón, no hay Dios, perdón. Hay quienes no creen que Dios existe. Hay quienes que sí aceptan que existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Esto nos dice en 1 Timoteo 2:5. Pero necesitamos hacer la voluntad, no solamente creer, necesitamos ser obedientes a nuestro Padre Celestial. ¿Y qué dice nuestro Padre Celestial? En 2 Timoteo 3:16-17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que los consejos de nuestro Padre están escritos en la Biblia, su voluntad está escrita en la Biblia. ¿Pero para qué? Que al atender sus consejos, al atender a su voluntad, esto ¿a qué nos lleva? Dice en lo que acabo de leer, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero nótese aquí que dice el hombre de Dios. No toda la gente va a estar leyendo la Biblia, no toda la gente va a estar haciendo la voluntad de Dios si no es hijo de Él. Hemos dicho en Juan 1:12 que todo aquel que le recibió, al que cree en su nombre, le dio potestad de ser hijo de Dios. Hay que estar
haber recibido al Señor Jesucristo, para ser hijo de Él, y por consiguiente va a estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en Proverbios 8, 32, 36 al 36 dice: Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no los menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Aquellas personas que no quieren andar en el camino de Dios defraudan su alma. ¿Por qué la defraudan? Porque no quieren salvación para su alma, no quieren vida eterna para su alma. Estas personas están decidiendo la condenación para su alma, porque el lago de fuego es lo que espera a quienes no están haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando llegue la condenación para aquellas personas, no habrá vuelta atrás, no habrá quienes puedan sacar de ese lugar a nadie. Nadie podrá sacarlo de ahí. Y dice que aquel lugar será el lloro y el crujir de dientes. En Mateo 13:49 dice: Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos. El 50 dice: Y los arrojarán en el horno de fuego, y será el llanto y el crujir de dientes. Y donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esto dice en Marcos 9:44. Esto es lo que nos lleva a ser desobedientes. Pero si atendemos los consejos de nuestro Padre Celestial, si somos obedientes a Él, Él nos salva, nos da la vida eterna, y esto es solamente por su Hijo Jesucristo. Dios lo sabe todo, incluyendo el futuro, todo lo que está por venir, y ya Él en su justicia, en su amor, en su misericordia, nos lo dejó escrito. Para ello tenemos Apocalipsis, y no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, en libros como Daniel. Ya estaba predicho lo que se espera para el fin del mundo, para todos aquellos quienes no se hallen escritos en el libro de la vida. Dios nos dice que acabará con Satanás, con la maldad, y a quienes no creyeron en Él también acabará con ellos. Aquellos a quienes no estaban escritos en la Biblia, dice Apocalipsis 20:10, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:15 dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21 del 1 al 3 dice: vi cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Según de acuerdo a lo que leímos anteriormente, dice que vio una ciudad nueva descender del cielo, y donde estaban los hombres que eran su pueblo, y Dios estaba con ellos. A esta ciudad es donde se menciona aquí: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por todo esto, Dios desea que seamos obedientes. No seamos necios a su voz, escuchemos lo que dice su palabra. ¿No les pasó en algún momento de su vida, más siendo adolescentes, estando en la juventud, que quisiéramos ser libres y no estar sujetos a los consejos de nuestros padres?
porque pues los papás siempre prohíben esto, prohíben lo otro, pero siempre, al igual que Dios, nuestro Padre Celestial, siempre con el fin de que nos vaya bien. Entonces hubo un momento, a lo mejor por lo que pasamos, de que no queríamos estar sujetos a estos consejos y quisiéramos y hubiéramos querido ser libres. ¿Sabes? Mucha gente está así en cuestión de tener un Padre Celestial. Mucha gente no quiere tener un Dios, un Padre Celestial que le esté diciendo qué hacer, cómo conducirse, cómo vivir su vida. Ellos quieren ser libres. Y ¿sabes? Dios es un Dios respetuoso. Si la persona quiere vivir de esa manera, siendo libre, Dios la deja, porque Él nos ha dado el libre albedrío. El deseo de Dios es que quien esté en el futuro, en esta ciudad, Nueva Jerusalén, sea el pueblo que le ha decidido amar, que el pueblo que le ha decidido seguirle, no aquel que ha negado a estar cerca de Él. Entonces, Él por eso nos dio libre albedrío y Él nos dice en su palabra que nos dio libre albedrío para decidir si obedecerle o no. Entonces, pues cada quien puede hacer lo que desee, ¿verdad? Si atender a los consejos de Dios, si obedecerlo, o bien puede decidir no obedecerlo, no estar sujeto a Él. Y eso Dios lo respeta. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aparentemente no pasa nada, ¿verdad? Aparentemente, como todo es por fe, aparentemente para el ser humano no pasa nada. Aparentemente no son necesarios los consejos de nuestro Dios, cada quien vive como quiere y no pasa nada. Pero ¿qué dice Salmos 14:2? Dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios está viendo si le estamos buscando. Y quien le busca, lo encuentra. Entonces, no seamos necios, sino seamos entendidos. Pero ¿cómo podemos ser entendidos a alguien que no conocemos, a alguien que no sabemos quién es, no sabemos qué relación tenemos con Él, quiénes somos ante Él? Para obedecer a alguien hay que primero conocerlo. Y para que haya tal obediencia hay que amarlo. Y a esto se refiere su principal mandamiento que Dios nos ha dado. Dice en Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Yo te invito a que empieces a buscar a Dios, que te des el tiempo para conocerlo. Empieza a leer su palabra, empieza a leer, por ejemplo, Mateo. En Mateo viene cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Cuando fue humanado, hizo milagros, señales, prodigios, hablaba de la palabra de Dios. Entonces, Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces empezará a aumentar tu fe al leer la Biblia. Dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Empezarás a conocerlo, empezarás a enamorarte de Él, pero para esto hay que primero aceptar al Señor Jesucristo. Hay que aceptarlo, hacer la oración de arrepentimiento por nuestros pecados, pedirle que venga a reinar a nuestra vida, que venga el Espíritu Santo, invita al Espíritu Santo que venga a ti. Él es el quien te va a ayudar a entender la Biblia, a entender la voluntad de Dios y te va a ayudar a hacerla. Entonces, y de esta manera podrás cumplir el principal mandamiento que leímos, que amarás a Dios con todo tu corazón. Si no está el Espíritu Santo morando en nosotros, no podemos amar a Dios como Él merece. Si una persona no está enamorada, no va a poder obedecer a alguien, le va a resultar difícil, tedioso, cansado. Pero en cambio, si la persona está enamorada, va a obedecerle. Es lo mismo que nos pasa cuando buscamos de Dios, cuando estamos enamorados de Él. Leemos su palabra y tratamos de hacerla, pero es el Espíritu Santo quien nos va a ayudar a realmente hacerlo.
Pero ¿cuánto tarda una persona en enamorarse de alguien? Esto depende del tiempo que le tome el conocerlo. Primero debe de conocerlo. Igual nosotros, si buscamos todos los días de Dios, si leemos todos los días su palabra, si oramos todos los días, si venimos a la iglesia en los días que hay servicio, pues estamos en una búsqueda frecuente donde cuando ya menos acordemos estamos enamorados de Dios y lo vamos a empezar a reflejar, porque una persona enamorada lo refleja. Una persona enamorada quiere estar hablando de aquella persona. ¿Y por qué? Más en las cosas de Dios, porque sabemos que este amor que ya nos fue dado es para todo el mundo, no nada más para ciertas personas, es para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces es por eso que vamos hablando de él. En cambio, si la oración de arrepentimiento no se hizo de todo corazón, el Señor Jesucristo no vino a reinar a esa vida. El Espíritu Santo no entró a esa vida y por consiguiente no hay un cambio, no hay una búsqueda genuina. Y esto le pasa a aquellas personas que reflejan que solamente buscan a Dios cada 8 días, domingo a domingo, a veces cada 15 días, a veces de vez en cuando. Este es el resultado de una oración de arrepentimiento no genuino. Porque cuando es genuino, cuando es de todo corazón, realmente Dios viene a nosotros y hay este cambio. Entonces, si tú como cristiano no estás viendo este cambio radical en tu vida, es porque seguramente no hubo una oración de arrepentimiento genuina. Pero nunca es tarde, y te digo porque a mí me pasó. Yo estuve viviendo años en el cristianismo, donde realmente no estaba viviendo, haciendo más que nada la voluntad de Dios. Entonces, de nuevo vine, hice mi oración de arrepentimiento genuino y empecé a enamorarme de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Nos habla, hablando de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Otro consejo que Dios nos da, nuestro Padre Celestial dice que andemos en el Espíritu, que no andemos bajo los deseos de la carne. Esto lo vemos en Gálatas 5, 16, 26. Otro consejo que Dios nos da es que andemos bajo el Espíritu, haciendo la voluntad del Espíritu y no en los deseos de la carne. Nos dice en Gálatas 5, 16, 26. En videos anteriores también hemos hablado acerca de vivir bajo la voluntad de la carne. En Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea que para tener vida eterna necesitamos andar viviendo por el Espíritu, no bajo los deseos de la carne. Pero esto puede resultar al escucharlo muy difícil. Pero volvemos a lo mismo. Si no estamos enamorados de Dios, no podemos estarle obedeciendo en nada, mucho menos el obedecerle cuando nos dice que debemos estar viviendo bajo el Espíritu. Pero esto tiene significado al verlo de esta manera. ¿Qué es lo que alimenta al ser humano? ¿Qué es lo que más alimenta al ser humano? Si alimenta más su espíritu, porque estamos formados de alma, cuerpo y espíritu, nos dice su palabra. Si alimentamos más el espíritu, pues es por lo que vamos a estar viviendo, bajo los deseos del espíritu. En cambio, si alimentamos más la carne, pues eso es lo que nos va a mover todos los días, los deseos de la carne. ¿Cómo alimentamos el espíritu? El espíritu lo alimentamos de lo que ya hablamos, de la oración, de leer la palabra, de estar aumentando nuestra fe continuamente, al estar escuchando prédicas, al estar leyendo la Biblia, al ayunar, estamos alimentando nuestro espíritu. Es por eso que cuando la tentación venga a nosotros, el Espíritu, dice su palabra, está fuerte y Él es el que nos va a ayudar a vivir en la voluntad de Dios. En cambio, si estamos alimentando más la carne, o sea, no sé, yendo a lugares inapropiados, viendo ciertos programas de televisión, viendo ciertas revistas, estar metidos en páginas indebidas en internet, o sea, todo esto alimenta la carne, los deseos.
es lo que da lugar a que la persona pues esté guiando, ¿verdad?, bajo la carne. Y esa pues realmente no es la voluntad de Dios. Dice que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea que para tener vida eterna nada más podemos estar viviendo bajo el Espíritu y no bajo los deseos de la carne. Seguramente has escuchado ese dicho que dice que lo bueno cuesta. Bueno, aquí no estamos hablando monetariamente, sino que en costar de esforzarnos, ¿verdad? Que nos cuesta esfuerzo. Entonces vamos a aplicarlo hacia de lo que estamos hablando. Lo bueno cuesta. Andar bajo el Espíritu sí nos cuesta, sí nos demanda esfuerzo por parte de nosotros, porque no es fácil, no es tan fácil, pero sí es posible estando en el Señor, estando guiados por el Espíritu Santo. Eso sí es posible. Y decimos que si ya aceptaste al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a ti y es el que te va a ayudar a estar viviendo conforme al Espíritu, que te lleva a la vida eterna. Y el otro dicho que dice que lo barato sale caro. Ahí aplicamos lo que es andar bajo la carne. No cuesta nada de esfuerzo vivir bajo los deseos de la carne. Si nosotros obedecemos a nuestra carne por los deseos que sentimos, es muy fácil hacerlo. Pero esto tiene una consecuencia. Eso barato cuesta. Porque esto es muy fácil de hacer, pero nos sale caro. ¿Por qué? Porque nos estamos llevando nuestra alma al lago de fuego, a ese camino que va a tener ese final. Eso es lo que nos va a costar. Nos va a costar el terminar en un lugar donde fue creado para Satanás y para los que desobedecen a Dios. Por eso, anteriormente, dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma. La defrauda porque no la está llevando, no está dirigiendo su alma hacia la vida eterna. Dice su palabra que aquellos que hacen la voluntad de Dios entrarán al reino de los cielos. Pero los que no hacen la voluntad de Dios no entrarán al reino de los cielos. Y es aquí donde debemos estarnos nosotros preocupando. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos siendo obedientes hacia Él. Yo consultaba la palabra obediencia y la palabra obediencia significa hacer la voluntad del que manda. Y en su palabra dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice Jesucristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que vivamos en santidad. Vivir bajo el Espíritu te lleva a santidad. ¿Por qué? Porque la santidad es no pecar. La santidad es vivir agradable ante los ojos de Dios. Entonces, esa es la voluntad de Dios, ese es el consejo que Él nos da. Si tú lees la palabra, hay muchas citas que hablan sobre santidad. Una es, sin santidad nadie verá a Dios. Una cita lleva a otra y a otra. Y bendito Dios que nos da el instructivo. La Biblia es el instructivo de vida para el ser humano. Nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Dice en Gálatas 5, 24, 25, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mateo 2, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así como un Padre terrenal disciplina, también el Padre celestial disciplina. Y si leemos Amós 4, 6, 9 y 12. Si leemos Amós 4 del 6 al 9 y el versículo 12 dice, os hice estar a diente limpio con todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento lozano
oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Aquí Dios manda sobre Israel ciertas aflicciones, les permite pasar por varias pruebas. Todas terminan diciendo, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Dios nos disciplina, Dios nos amonesta al permitirnos pasar por ciertas pruebas. Y la persona en su interior lo siente, su corazón lo sabe, porque cuando estamos en tal necesidad, tal enfermedad, tal aflicción, nosotros venimos a Dios y oramos y le clamamos, ¿verdad?, que nos ayude. Pero Dios no quiere que nada más en ese momento de angustia, de aflicción, volteemos a Él. Él quiere mantenernos así todos los días. Y esto fue lo que yo aprendí a través de mi padecimiento que tuve, a través de mi aflicción. Yo lo entendí, Dios me lo hacía saber, y a todo mundo es lo que desea, ¿verdad? De que todos estemos, dice que el primer mandamiento que leímos es de que amarás a tu Dios con todo tu corazón. Ese amor no solamente puede estar en la aflicción y la necesidad, debe de estar todos los días de nuestra vida. Esta es la voluntad de Dios. Él desea tener nuestro corazón. Y como cuando todo marcha bien, nadie se acuerda de Dios. Es por eso que Él permite la prueba. Así que si tú estás pasando por alguna prueba, por alguna aflicción, gózate, porque Dios ha puesto los ojos en ti. De esa manera quiere que tú voltees a Él y que así te rijas todos tus días en esa voluntad de Dios, orando, pidiéndole que sea con nosotros todos los días, aun cuando está todo bien, que Él sea con nosotros. Y al leer su palabra vamos haciendo su voluntad, y todo esto nos llevará un día a la vida eterna. Pero realmente las personas a veces somos necias y no hacemos caso al Evangelio de Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque Satanás tiene cegado a las personas. Y si leemos 2 de Corintios 4, 3, 4 y 6 dice: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Satanás tiene cegado a mucha gente con la incredulidad, pero dice que Dios resplandece, que de las tinieblas resplandece la luz. ¿Cuándo va a resplandecer de las tinieblas la luz? Cuando tú le des lugar a Dios, cuando tú pongas atención al Evangelio. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos. No, de lo que yo estoy hablando, no estoy hablando de mi vida. Cada video que hemos estado haciendo es hablar de Dios, solamente estar hablando de la Biblia. Entonces dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo, porque Él es el camino. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y sabes por qué Satanás tiene cegados a muchos con la incredulidad? Porque les pone obstáculos para que no vengan a la luz, para que no resplandezcan de las tinieblas a la luz. Porque nos habla también su palabra, que quien no conoce a Dios está en tinieblas. Entonces, ¿pero por qué Satanás hace eso? Porque él quiere la adoración para él. Ya hemos hablado también en videos anteriores, donde él desea
ser como Dios. Él quiere la adoración para Él. Él quiere tener toda la gente para Él, toda la que se le sea posible. Es por eso que aún a los creyentes, a los cristianos, trata de hacerlos caer para tomarlos como sus hijos, porque hemos dicho que solamente hay dos caminos, o Satanás o Dios. Pero no podemos estar en un porcentaje menos del 100 en el camino de Dios. Es el 100 estando bien en el camino de Dios, o si estás con un pie en el camino de Satanás y un pie en el camino de Dios, realmente no estás en Dios. Efesios 2, del 2 al 5 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Quiero hacer aquí un paréntesis. Los que en determinado momento empiezan a creer en el Señor Jesucristo, empiezan a andar conforme al Espíritu, a esto se refiere, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí volvemos a ver que aquel que es desobediente está viviendo bajo la influencia de Satanás. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por la naturaleza hijos de ira, dice lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por la gracia de Dios, quien está en el camino de Dios, fue por su gracia. Fue por su gracia que nos ha hecho ver que no debemos andar bajo los deseos de la carne. Ese es otro consejo que Dios te da. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. No seamos necios, no seamos desobedientes a la palabra de Dios. Hagamos su voluntad, creamos en Dios. No seamos necios, seamos sabios creyéndole a Dios, creyendo en los consejos que nos está dando, haciendo su voluntad. Porque dice su palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Pase el tiempo que pase, suceda lo que suceda, la palabra siempre permanecerá y estaremos viendo que su palabra es cumplida, así como ya se ha cumplido la gran parte de ella. Y terminamos con esta cita. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esta es la reflexión que nos queda, que solamente aquel que hace la voluntad de Dios. Aquí cabe preguntarnos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Verdad? Y esto es para todos nosotros. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Hay que detenernos a examinar si estamos haciendo la voluntad de Dios, porque dice que el que hace la voluntad de Dios entrará al reino de los cielos. Una vez estando en el camino de Dios, yo te aseguro que no querrás regresarte. Una vez sintiendo su presencia, conociendo su voluntad, no querrás dar marcha atrás. Seamos sabios y no necios. Seamos obedientes y no necios ante la voz de Dios. Dios te bendiga.